Buen día a todos, mi nombre es Fabián Iseirías, especialista en medicina interna. Continuando con los temas de la residencia, vamos a hablar sobre el manejo de la hiperglicemia del paciente hospitalizado, que si bien es una clase que ya habíamos visto hace varios días, por cuestiones de organización no me había quedado tiempo, pero bueno, ya vamos a verla por fin. Bien, el temario que vamos a evaluar hoy son relevancia clínica y definiciones, diagnóstico, tratamiento y ejemplos de la temática que vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la hiperglicemia en el paciente hospitalizado es un problema clínico bastante frecuente. Si nosotros nos remontamos en nuestra práctica diaria, prácticamente por lo menos tenemos en nuestro sector, en nuestro respectivo sector, 3 pacientes diabéticos mínimo. Entonces es algo bastante frecuente de ver. Más o menos por cada 15 pacientes, 3 van a ser diabéticos. Entonces hay que tener en cuenta que los pacientes con hiperglicemia internados habitualmente van a tener una mayor morbilidad, pero también mayor mortalidad. Entonces muchas veces nos ha pasado de que tenemos un paciente que está internado, le ingresa por neumonía, nosotros le corregimos esa neumonía, le damos el antibiótico y faltando unos 3-4 días nos damos cuenta que la glicemia siempre estuvo alta o nunca estuvo bien controlada. Entonces el paciente tiene que estar internado más tiempo para corregirle la glicemia. Eso aumenta, uno, los gastos, aumenta, dos, el riesgo de que se pueda complicar ese paciente internado y tres, demoramos más la atención de otros pacientes que quizás requieran atención. Entonces, a lo que voy es que siempre cuando el paciente es internado hay que evaluar tanto la patología de base que lo hizo internarse como las comorbilidades y en este caso la glicemia, sobre todo en los pacientes diabéticos. Bien, el 25% de las hospitalizaciones, como les comenté hace un segundo, involucran un paciente diabético y la hiperglicemia en un paciente hospitalizado con o sin diabetes siempre se va a asociar a peores desenlaces clínicos. La hiperglucemia hospitalaria la vamos a definir como todo paciente que tiene una glicemia mayor de 140 miligramos sobre decilitro. Y la hiperglicemia por estrés o hiperglicemia inducida en el hospital es un paciente que tenga hiperglucemia pero que no tenga diagnóstico de diabetes. Bien, entonces en pacientes no críticos la hiperglicemia mayor a 140 se puede presentar incluso en hasta un 25% de nuestros pacientes hospitalizados. ¿Listo? Entonces ya vamos a profundizar un poco de esto más adelante. Ahora, por el contrario, hipoglucemia la vamos a definir como todo paciente que tenga una glicemia menor de 70 miligramos sobre decilitro y esta la vamos a subclasificar en 3 niveles. Nivel 1 es todo paciente que tiene una glicemia por debajo de 70, es decir, entre 54 y 69 miligramos sobre decilitro. Bien, si ustedes miran en el nivel 1 nos habla solo del valor de la glicemia. Habitualmente estos pacientes no deberían asociar a ningún síntoma. Bien, ya cuando nosotros tenemos una hipoglucemia de nivel 2 es cuando tenemos una glicemia menor a 54 y esta habitualmente se va a asociar a síntomas neuroglucopénicos como debilidad, confusión, fatiga, diaforesis o cualquier otro estado que nos haga hablar de la hipoglucemia. Ya en el nivel 3 vamos a hablar de que tenemos un nivel de glucosa asociado a cambios cognitivos que requieren una asistencia inmediata para su recuperación. ¿Listo? En este nivel no hablamos de ningún valor de glicemia, hablamos de que el paciente tiene síntomas severos. ¿Listo? ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una glicemia de 55, en teoría sería nivel 1, pero tiene una glicemia de 55 y el paciente está en coma. Eso ya automáticamente es nivel 3. Entonces quiero que tengan en cuenta ese concepto. Nivel 1 y 2 tienen un nivel de glicemia, pero ya el nivel 3 puede ser cualquiera de estos valores siempre y cuando tenga un cambio cognitivo que requiere una asistencia pronta. Bien.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer el control de nuestros pacientes glucémicos internados? Nosotros vamos a dividir los pacientes en dos. El paciente que come, es decir, un paciente que está hospitalizado por neumonía, por una infección urinaria, por cualquier otra complicación que no le impida que el paciente coma, el paciente le vamos a tomar las glicemias antes de comer y antes de acostarse. Bien, por otro lado, los pacientes que no comen o que tienen alimentación parenteral, le vamos a hacer un control cada 4 a 6 horas. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo óptimo para nuestros pacientes hospitalizados? Lo primero que tenemos que pensar y evaluar es que nosotros vamos a tener paciente con enfermedad crítica y enfermedad no crítica. En todo paciente que no tenga una enfermedad crítica, nosotros tenemos que tener una meta de entre 100 y 180 miligramos sobre decilitro. Bien, nosotros vamos a clasificar las metas entre preprandial, es decir, antes de comer, y postprandial, que sería después de comer. ¿Listo? Preprandial sería un valor entre 100 a 140 y postprandial menor de 180. Bien, en un paciente con una enfermedad crítica, nosotros vamos a tener unas metas un poco menos estrictas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un paciente crítico tiene aún mayor riesgo de hipoglucemia que el paciente no crítico. Por ende, se prefiere tener la glicemia un poco más alta que el paciente no crítico. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En un paciente que no recibe alimentación parenteral, inclusive podríamos llegar a pensar en una glicemia de hasta 215 miligramos de decilitro. Y en un paciente posoperatorio, las metas más o menos van a ser de 110 a 140 miligramos de decilitro. Bien. Los objetivos de glucosa en sangre más elevados, es decir, inclusive hasta 250 miligramos de decilitro, pueden ser apropiados para pacientes que tengan comorbilidades significativas, es decir, aquellos que tengan un alto riesgo de hipoglucemia. Por ejemplo, ¿qué pacientes tienen más riesgo de hacer hipoglucemia? Un paciente con una enfermedad renal terminal, paciente que tenga hipoglucemia sintomática, pacientes que tengan una enfermedad terminal, que estén hospitalizados y que reciben tratamientos con hiperglucemia, un nivel de glicemia en sangre en ayunas por debajo de 100 miligramos de decilitro siempre va a presagiar hipoglucemia y requiere una modificación del régimen de tratamiento para la diabetes. Entonces ese dato es vital. Ustedes antes de pensar en ponerle una insulina tienen que tener en su cabeza, ¿este paciente me puede hacer hipoglucemia? Si la respuesta es sí, no hay que ser tan estrictos y ser más permisivos con la hiperglicemia. Y si la glicemia está por debajo de 100, entonces tratar de modificar este esquema que le estamos dando a nuestro paciente para evitar hacer hipoglucemias. Con relación a las insulinas, nosotros vamos a tener insulinas que son de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Bien, así como lo especifica en la tabla, cada uno tiene un comienzo, un clímax, una cima o una meseta en la cual va a tener un pico máximo y una duración estimada de cada uno. ¿Listo? Esto es importante siempre tenerlo en cuenta antes de formular una insulina, porque eso nos va a permitir saber cómo la estamos usando, si está funcionando o si requiere algún ajuste. Bien, es importante memorizar esta tabla. Ahora, ya teniendo en cuenta el preámbulo anterior, nosotros vamos a entrar en lo que nos interesa y es cómo vamos a seleccionar la dosis de insulina de mi paciente hospitalizado. Lo primero que hay que calcular antes de todo es una cosa llamada la TDD, es decir, dosis diaria total de insulina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la insulina sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de hiperglicemia hospitalaria. Entonces, vamos a hacer esto en nuestros pacientes diabéticos y o con hiperglicemia que requiera manejo. Entonces, ¿cómo voy a calcular la dosis total diaria de insulina? Podemos hacerlo de tres formas. La primera, según la dosis de insulina que recibía el paciente en casa. La segunda, basada en el peso. Y la tercera, basada en la escala de corrección de insulina de las últimas 24 horas. Entonces,
Vamos a calcular la TDD según la dosis que recibía en el paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Sumar todas las unidades de insulina que recibía mi paciente en la casa, tanto la dosis basal como las dosis prandiales, es decir, las cargas con los alimentos, y de la suma total de todo eso, vamos a utilizar el 75% de la dosis diaria indicada en el hogar. Un ejemplo, aunque va a ser un ejemplo muy exagerado, es para que ustedes me entiendan. Supongamos que mi paciente en la casa tomaba o se administraba 70 unidades de insulina de acción prolongada y se administraba adicionalmente a estas 70 unidades 10 unidades al desayuno, 10 unidades al almuerzo y 10 unidades a la cena. 70 de basal más 30 de las dosis prandiales, que sería el desayuno, el almuerzo y la cena, nos daría 100 unidades. Ese es el total de unidades que recibía el paciente en casa. Del 100% en el hospital le voy a dar 75 unidades, que sería el 75% de la dosis que recibía en casa. Esa es la forma 1. La forma 2 es basada en el peso, el cual va a ser desde 0.2 hasta 0.5. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué paciente tengo al frente. Si tenemos un paciente diabético estándar, es decir, un diabético que no tiene descompensaciones, tiene buena función renal, tiene un peso cercano o adecuado para la edad que tiene y para la estatura, entonces nosotros vamos a calcularle una dosis de 0.4 unidades por kilo día. Si nosotros tenemos un paciente que es adulto mayor, que no está comiendo, que tiene una lesión renal, entonces no le vamos a calcular 0.4, le vamos a calcular una dosis menor, de 0.2 a 0.3. Pero si por el contrario tenemos un paciente que está con una infección severa, con uso de corticoides, con un estrés perioperatorio, que sea un paciente obeso, entre otras condiciones que me generen insulinoresistencia, la dosis va a ser mayor, que va a ser más o menos 0.5 unidades kilogramo por día. Y la última manera de conseguir esta dosis total diaria de insulina sería sumando todas las correcciones de insulina en las últimas 24 horas. ¿Listo? También esta es la forma de estimación por medio de la tasa de infusión con insulina, es decir, muchas veces en un paciente crítico que está recibiendo insulina endovenosa por bomba de infusión, se puede estimar más o menos las unidades y así se puede corregir. Pero para evitar confundirlos más, quedémonos por ahora con la escala de corrección. Me explico. Supongamos que usted tiene el paciente internado y en el paciente internado le dijeron que el paciente el día anterior tuvo una glicemia de 200, una glicemia de 180, una glicemia de 250 y de esas tres, cada una fue corregida con 2 unidades. Es decir, usted suma 2, 4, 6, que fueron las 3 veces que lo corrigieron. Entonces la dosis total en este paciente ejemplo serían 6 unidades. ¿Listo? Entonces, más o menos es la manera de nosotros conseguir la dosis total. Las 3 formas que les mencioné anteriormente. ¿Listo? Ahora viene el paso 2. ¿Cuál sería el paso 2? El paso 2 es que yo agarro mi dosis total diaria de insulina, que fue lo que calculamos anteriormente, y esta la voy a dividir en 2, o le voy a calcular el 50%. El 50% de esa TDD va a ser para la dosis basal y el otro 50% va a ser para el bolo. De este segundo 50% vamos a dividirlo en 3. Un tercio va a ser para el desayuno, un tercio va a ser para el almuerzo y un tercio va a ser para la cena. ¿Esto debo hacerlo con todos mis pacientes? La respuesta es depende. Bien, si nosotros tenemos un paciente que estamos controlando bien, tiene una adecuada glicosilada, el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, no le voy a meter todas estas cosas. Voy a ir empezando poco a poco, pero esta sería la forma estándar para poder hacerlo. Bien. Y el tercer paso para calcular este manejo de insulina en mi paciente internado es seleccionar el esquema de corrección. No todos los pacientes se corrigen de la misma forma. Hay pacientes que requieren más o menos corrección. ¿Listo? Entonces, este nivel de glicemia
está acá. Vamos a mirar, según mi paciente, qué tan alta va a ser la intensidad de la insulina. Bien, supongamos que tengo un paciente diabético normal, bien, con una diabetes tipo 1, tipo 2 normal, que tiene una dosis total de insulina que va entre 40 y 80, tiene un índice de masa corporal normal. Entonces nosotros miramos que por debajo de 150 no se corrige. Y entre 150 a 200 ya empezamos con 2 unidades y de 50 en 50 iríamos sumándole la insulina, 2, 4, 6, 8, 10 unidades. Si nosotros por el contrario tenemos un paciente que tiene edad avanzada, falla renal, es delgado, está desnutrido, jamás en su vida ha utilizado insulina, entonces nosotros vamos a empezar a corregirlo cuando esté por encima de 200. Antes de 200 no lo corrijo. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor riesgo de hipoglucemia. Bien, si yo por el contrario llego a tener un paciente que es obeso, usa dosis de esteroides altas, tiene resistencia a la insulina, tiene una dosis total mayor a 80, que eso nos habla de insulinoresistencia, entonces yo voy a corregirlo con más unidades que el paciente estándar. Entonces, ¿qué se deben llevar con este cuadro? Más que memorizarlo, porque eso se puede imprimir y tener en cualquier servicio, más que memorizarlo es entender que no todas las correcciones son exactamente iguales y siempre hay que contextualizar a los pacientes. Bien, entonces hay que tener en cuenta que la escala de corrección de la insulina a la hora de acostarse, es decir, cuando mi paciente se va a acostar y en la madrugada por alguna u otra razón la enfermera le toma un control y si la glicemia está alta, siempre la corrección debe ser la mitad de la dosis, ¿listo? De la insulina prandial. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. En la noche hay más riesgo de hipoglucemia, hay más riesgo de generar complicaciones, el paciente está dormido, los controles no van a ser iguales, entonces siempre hay que evitar el riesgo de hipoglucemia. En este contexto es más peligroso la hipoglucemia porque no se va a tratar y puede llegar a empeorar que tenerlo con algo de hiperglucemia. Acuérdense siempre de eso. Ahora, ¿cómo voy a ajustar la dosis inicial de insulina? Siempre tengo que tener en cuenta cambios del estado clínico de mi paciente, qué tanto está comiendo mi paciente, si tiene buena o mala función renal, si está infectado, si usa medicamentos que me pueden afectar el metabolismo y o los niveles de glicemia, si usa o no esteroides, y hay que siempre preguntarle a nuestros pacientes, siempre, por más que tenga 10, 15, 20 años, siempre es de buena práctica clínica preguntarle a mi paciente cómo se administra la insulina, porque muchas veces uno no se fija en estas cosas, avanza en el tiempo y muchas veces los pacientes con hiperglicemia puede ser porque o no se está aplicando adecuadamente la insulina o no se respeta la cadena de frío, que eso es muy importante porque si la insulina no está regulada con la temperatura que tiene que estar, se daña la medicación y me puedo aplicar 70, 80, 90 e igualmente no me va a funcionar. Bien, siempre hay que preguntar eso. Bien, una estrategia razonable para ajustar mi insulina basal y o las insulinas prandiales es utilizar el dato de las últimas 24 horas. Mirar cómo estuvo la insulina basal de mi paciente y cuál es la dosis de glicemia prandial. ¿Listo? Entonces, siempre lo que hacemos es sumar las dosis de corrección de las últimas 24 horas, las divido en las porciones basal y prandial según la tendencia de glicemia en la sangre y ahí voy haciendo las correcciones. Bien, esta es una forma práctica de cómo puedo yo ajustar la insulina en mi paciente internado. Si ustedes miran, el paciente, si llegan a encontrarle un nivel de glicemia por debajo de 54 en ayunas, lo que tengo que hacer es bajarle a la insulina basal un 50%. Pero si llega a estar predesayuno, prealmuerzo o precena, lo que hago es bajarle al 50% la dosis de insulina de acción corta de la comida anterior. Me explico, si el paciente tiene una glicemia en 54 al almuerzo y yo le administré una insulina de carga
de prandial al desayuno, lo que debo hacer es bajarle a la insulina del desayuno. ¿Listo? Ahora, si tengo un paciente con una glicemia menor a 70, ya no le voy a bajar el 50%, sino el 20%, ya sea en ayuno o a nivel de las comidas. Si la glicemia está entre 70 y 99, acuérdense que yo les dije que una glicemia por debajo de 100 siempre va a predecir la hiperglicemia, entonces hay que bajarle la insulina, pero en una cantidad menor, que sería 10%. Paciente con glicemia entre 100 y 180, no toco esa insulina y por encima de 180 empiezo a hacer las correcciones según el porcentaje de elevación. Bien. Ahora, una pregunta importante a tener en cuenta es, con todo lo que ha avanzado la medicina, ¿seguimos siendo 100% dependientes del uso exclusivo de insulina? La respuesta es parcialmente no. Tenemos más herramientas para manejarlo, pero siempre hay que tener en cuenta, uno, la medicación, dos, el mecanismo de acción, tres, los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la suficiente experiencia para utilizar otros medicamentos, sino más con toda la experiencia que uno tiene con la insulina, igualmente no se administra de una forma correcta, con otros medicamentos es todavía más complicado. Bien, entonces, en general, siempre se va a recomendar regímenes basados de insulina en el tratamiento de la hiperglicemia. Sin embargo, cada vez tenemos mucha más información sobre medicamentos que podemos utilizar en el hospital. ¿Listo? ¿Como cuál? Como el inhibidor del DPP4, los cuales son seguros y eficaces, ¿listo? Y van a tener un efecto en la hiperglicemia postprandial, es decir, después de las comidas. Cuando nosotros utilizamos solo los inhibidores de DPP4, tienen menos riesgo de hipoglucemia en comparación de las insulinas, pero hay que tener en cuenta lo que les mencioné anteriormente. ¿Listo? Otra cosa es que hay medicamentos como la linagliptina que se puede utilizar en pacientes que incluso están en diálisis y algunos, como en este caso, no requieren un ajuste según su función renal. ¿Listo? Entonces, como les mencioné antes, al tener un efecto en la hiperglicemia postprandial, ¿listo? Se puede reemplazar la insulina prandial y así reducir el número de inyecciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿cómo sería el algoritmo que podemos utilizar? Tenemos un paciente diabético. El paciente tiene diabetes tipo 2 con una glicemia menor a 200 o una glicosilada menor a 7.5. Le pongo un inhibidor de PP4 y la escala de correcciones, que fue la tablita que les mostré. ¿Listo? Si yo tengo un buen control glucémico, continúo simplemente con mi inhibidor de PP4 y corrección cuando lo requiera. Si el control es malo, tengo que agregarle una insulina basal. ¿Listo? Ahora, si tengo un paciente con glicemia entre 200 y 300, una glicosilada cercana a 9, le debo poner un inhibidor de PP4 más insulina basal. ¿Listo? Y si el control glucémico es bueno, continúo el manejo. Y si el control es malo, tengo que hacer la transición, es decir, suspender el inhibidor de PP4 y hacerle la transición a un esquema basal bolo, es decir, insulina basal e insulina de cargas. ¿Listo? Entonces, cosas a tener en cuenta, como les iba mencionando, los inhibidores de PP4 solo con escala de corrección de insulina tiene que ser en pacientes, como les dije, con una glicemia entre 180 a 200, ¿listo? Si no se alcanza el objetivo, ¿listo? Es decir, que tengamos una glicemia menor a 180 o 200, dependiendo del contexto de mi paciente, o si el paciente tiene requerimiento de más de 12 a 15 unidades por día de correcciones, tengo que ajustar la insulina. ¿Listo? Ya sea en este caso, de que si mi paciente requiere más de 15 unidades, a pesar de poner los inhibidores de PP4, le agrego la insulina basal. Si el paciente ya está con la insulina basal y el de PP4 y requiere más de 15 unidades, le cambio por un esquema basal plus, un esquema basal bolo, dependiendo qué tan hábiles seamos nosotros para hacer estas correcciones. ¿Listo? Algo más o menos para recordar es que el inhibidor de PP4 más o menos va a cubrir un estimado similar a 8 o 10 unidades de insulina por comida. ¿Listo?
Más o menos esa es la equivalencia que podemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, tenemos el inhibidor SGLT2, afecta positivamente a la falla cardíaca y la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Listo? En pacientes seleccionados con falla cardíaca se puede utilizar de forma segura, inclusive estando hospitalizado. Va a aumentar el riesgo de cetoacidosis, esto es muy importante, sobre todo la cetoacidosis euglicémica. ¿Listo? También por su efecto de favorecedor de diuresis osmótica, puede favorecer a hipotensión y es un medicamento particularmente a tener en cuenta en pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Este medicamento está contraindicado en diabetes tipo 1. ¿Listo? Pacientes que tienen cetoacidosis diabética y pacientes en diálisis, también hay que tener cuidado con su uso. Y no se aconseja en pacientes que tengan una ingesta débil de carbohidratos, que estén hipotensos, sépticos, infecciones a repetición o que sean usuarios de sonda Foley permanente. Entonces, ojo con estos pacientes para formular este tipo de medicamentos. Otros medicamentos que tenemos, ¿listo? Son los inhibidores los agonistas, perdón, del péptido 1 similar al glucagón, que lo son los GLP-1, ¿listo? Entonces, estos medicamentos no se recomiendan en los pacientes hospitalizados por los efectos adversos gastrointestinales y por ser medicamentos muy caros, ¿listo? Si el paciente se va a operar, hay que suspender el GLP-1 una semana antes de la cirugía, ¿listo? También hay que suspender, que eso no lo mencioné anteriormente, también hay que suspender los SGLT2 antes de la cirugía porque estos van a aumentar el riesgo de cetoacidosis. Es importante eso, ¿bien? La metformina aumenta el riesgo de acidosis láctica, entonces en pacientes que tengan riesgo de hipoperfusión, lesión renal o disminución de la ingesta oral, es mejor no dar la metformina, ¿listo? La metformina, ¿listo? Se podría considerar en un paciente que no tenga falla ni renal ni hepática en el momento cercano al alta. ¿Listo? De resto es mejor no administrarlo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Con los corticoides, vamos a decir que esto es muy importante y no se les puede olvidar. Bien, los corticoides afectan principalmente la glicemia postprandial, es decir, después de las comidas, principalmente cuando tienen una dosis mayor a la fisiológica, la cual sería mayor a 10 miligramos de dosis equivalente a prednisona. ¿Listo? Si el paciente está euglicémico, yo podría considerar suspender los controles de glucemia en sangre, pero siempre es mejor controlarlos, dependiendo la experticia del médico, ¿listo? Y en casos de hiperglicemia leve en paciente que usa corticoides, habitualmente las dosis de corrección son más que suficientes, ¿listo? Si el paciente persistiera con hiperglicemias marcadas, se podría considerar el uso de NPH, ¿bien? Que esta sería la tabla de el uso de NPH, ¿listo? Cada dosis de NPH que yo debo administrar o que se recomienda administrar debe ser cercana con las dosis del glucocorticoide. Y si el paciente está en ayunas, habitualmente yo le puedo dar el 50% de la dosis calculada. ¿Listo? Por ejemplo acá, pacientes que no tienen diabetes y voy a usar corticoides bajo y me hacen una hiperglicemia de estrés, le voy a empezar con unas pocas unidades, 5 unidades, ¿listo? Que sean pacientes que tienen corticoides en dosis baja, ¿listo? Si el paciente tiene una dosis más alta, podría considerar 10 unidades, dependiendo los niveles de glicemia de mi paciente, ¿listo? O si es diabético, de entrada, si es dosis baja, empiezo con más unidades, o si tiene una dosis alta, mayor cantidad de unidades. Como les dije, eso va a depender del control glicémico de mi paciente. No significa que a todos los pacientes se les deba hacer lo mismo. Bien, entonces, para los glucocorticoides de acción prolongada, como la dexametasona, ¿listo? Dosis múltiples de esteroides o que tenga una dosis equivalente a la prednisona mayor a 40, ¿listo? Siempre voy a aumentar la TDD con dosis prandiales un poco más altas. ¿Listo? Entonces, en este caso,
habitualmente nosotros podríamos considerar que va a mejorar este paciente más con una insulina basal que con una NPH. ¿Listo? Porque recuerden que la insulina NPH es de 2 aplicaciones diarias, dependiendo de los niveles de glicemia, porque tiene una acción mucho más corta. Si yo veo que el paciente persiste con hiperglicemia a pesar de esto, podría considerar el cambio de la insulina y yo ajustar adecuadamente las dosis. Bien, ¿qué vamos a hacer en el control perioperatorio? ¿Listo? Entonces, si mi paciente va a entrar a una cirugía, la mayoría de medicamentos que no son insulina se van a suspender antes de la cirugía, salvo los SGLT2 que yo debo suspenderlos habitualmente de 3 a 4 días antes de la cirugía. Si tiene un inhibidor GLP-1, habitualmente deben suspenderse una semana antes. ¿Listo? Ahora, si mi paciente usaba insulina, lo que yo hago es que debo reducirle más o menos de un 20 a un 25% de insulina la noche anterior al procedimiento y en la mañana del procedimiento. ¿Listo? Otra estrategia podría ser la dosificación de la mañana, le va a administrar el 50% antes de la cirugía y el 50% restante después de la cirugía. ¿Listo? Sobre todo si el paciente va a volver con nutrición enteral, listo, después de la cirugía o si requiere algún cambio de la dieta. Si yo tengo una insulina de acción intermedia, le debo bajar el 50%. Bien, son cosas muy importantes para tener en cuenta en nuestros pacientes. ¿Listo? Ahora, ya teniendo en cuenta todo lo que nosotros vimos, vamos a hacer unos ejemplos para saber si se comprendió o no se comprendió la información. Bien, vamos a poner un ejemplo. Es una paciente femenina, 40 años de edad, 115 kilogramos, tiene diabetes tipo 2 y sigue un régimen de metformina y glargina 45 unidades en la noche. No tiene insulina en las comidas, se interna para control posoperatorio por una cirugía programada. Tiene una hemoglobina glicosilada de 8 y una glicemia en ayunas de 191. La paciente está autorizada para comer y ha manifestado que en este momento tiene buen apetito. Entonces, haga pausa un segundo al video, por favor, e intente interpretar cómo enfocaría este caso clínico. Bien, ¿cómo vamos a enfocarlo? Lo primero vamos a calcular el TDD, que es la dosis total de insulina, paso 1. En este caso lo vamos a hacer enfocado al peso del paciente. Es un paciente que, dado que la hemoglobina glicosilada al ingreso es menor a 9 y su nivel de glucosa inicial es menor a 200, en teoría podemos decir que es una diabetes bien controlada con su régimen en casa. ¿Listo? Sin embargo, el hecho de que no cumpla con un nivel de glicosilada objetivo que sería 7 sugiere que parte del control de la glicemia parandial se va a lograr con la insulina basal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el peso, 115 kilogramos, 0.4 unidades. Eso nos daría 46 unidades. Ahora, la dosis total de este paciente va a ser 46 unidades. El paso número 2 es que del 46 vamos a dividirlo en 2, nos daría 23 unidades a la mañana o en la noche, dependiendo de la insulina que vamos a administrar. 23 unidades de una insulina de acción prolongada. Y la otra mitad, que sería 23 unidades, la vamos a dividir en 3. 1, 2 y 3. Serían 8 unidades al desayuno, 8 unidades al almuerzo y 8 unidades a la cena. Bien, como es un paciente que es en teoría un diabético estándar sin ninguna complicación, voy a escoger el esquema moderado de correcciones de insulina. ¿Listo? Esa es la manera en cómo yo podría enfocar un paciente internado, ¿listo? De cómo corregir sus niveles de glicemia. Entonces, ejemplo número 2. Tengo un paciente un poquito mayor, 72 años, 92 kilos, diabético tipo 2, usa insulina en casa e ingresa por sepsis por pielonefritis y lesión renal aguda. Tiene una hemoglobina glicosilada en 15,
tiene una glucosa en sangre en ayunas que es de aproximadamente 215 miligramos sobre decilitro y la insulina que usa en su casa son 16 unidades cada noche y semaglutida 1 miligramo por semana. Entonces vamos a utilizar el enfoque de la insulina antes del ingreso. Haga pausa un segundo y después vamos a continuar. Bien, ahora, ¿cómo vamos a enfocar este paciente? ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que su dosis total efectiva en domicilio la vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Vamos a volvernos un segundo. ¿Listo? Bueno, no me deja volver, pero bueno, hay que recordar, ¿listo? Que el paciente está utilizando solamente insulina basal. Entonces nosotros recordemos que la insulina basal es el 50% de la dosis total de un paciente. Entonces, las 16 unidades que usaba en casa la vamos a multiplicar por 2, es decir, por el otro 50%, y nos va a dar un total de 32 unidades. ¿Listo? De la dosis total, nosotros vamos a utilizar solo el 75%, es decir, 75% de 32 unidades me da 24 unidades de insulina. ¿Listo? Entonces, ahora, de este paciente de las 24 unidades, vamos a dividirlo en dos, 50-50. El 50% lo vamos a utilizar en insulinas basales y el otro 50% lo vamos a utilizar en las insulinas de bolo. Lo dividimos en 3 y nos daría 4 unidades al desayuno, 4 unidades al almuerzo y 4 unidades en la cena. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, nuevamente les digo, el paciente en la casa usaba 16 unidades nada más, que eso es la mitad de la dosis de una TDD. Por eso se multiplicó por 2, 32 unidades. De estas 32 le calculo el 75%, me dio 24 y ahí el segundo paso es 50% basal, 50% bolo, de las del bolo o prandiales, las divido en desayuno, almuerzo y cena. ¿Listo? Y por último voy a calcular la insulina de corrección, que en este caso vamos a utilizar una corrección de baja intensidad. ¿Por qué? Porque este paciente tiene muchos factores de riesgo de hipoglucemia, edad avanzada, enfermedad renal aguda, una función renal disminuida, probablemente una disminución del apetito. Su diabetes está bien controlada y su nivel de glicemia en sangre está levemente elevado al momento del ingreso. En función de estos factores, vamos a desear reducir su dosis de insulina para pacientes internados. ¿Listo? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Bien. Continuando, vamos a ver el tercer ejemplo, un paciente insulinorequiriente con requerimiento de esteroides. Bien, tenemos un paciente 36 años de edad, 75 kilos, diabetes tipo 2, ingresa por una exacerbación aguda de asma y comienza a usar una prednisona de 40 miligramos por día. Tiene una hemoglobina glicosilada de 9, una glicemia en sangre al ingreso que es 250 y este paciente en casa utilizaba glargina 10 unidades en la noche y Lispro 5 unidades con cada comida. Hagamos una ligera pausa. Intente analizar qué va a hacer con este paciente y después continuamos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Para hacer este paciente, lo primero que hay que hacer es, decimos que el paciente en su casa tenía una dosis total de 25 unidades. ¿Listo? Si nosotros estimáramos la dosis basal sería el peso por 0.2 unidades kilogramo. ¿Listo? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las dosis prandiales que usaba en casa y la vamos a multiplicar por 150. ¿Por qué? Recuerden que el corticoide va a afectar la hiperglicemia postprandial. Entonces, 5 unidades por 150 nos va a dar 7.5 unidades. Bien, esto lo sumamos a la dosis basal del paciente y nos va a dar una dosis total de 39 unidades, de las cuales vamos a usar 15 unidades basales y 24 unidades en bolo, lo que nos va a dar en cuenta de 8, 8 y 8 unidades. ¿Listo? Entonces,
nosotros vamos a tener un aumento de la TDD del 60% y una relación que vamos a utilizar de 40-60. ¿Listo? Este paciente tiene una diabetes mal controlada, su nivel de glucosa en sangre está elevado al ingreso y está comenzando a utilizar esteroides en dosis altas. Aunque su dosis recomendada en el hogar serían las 25 unidades, listo que yo les mencioné, dado que su glicosilada y el nivel de glucosa en sangre al ingreso no están dentro de metas, es probable que su dosis basal sea muy baja y debamos aumentarla. ¿Listo? Debido a que nosotros estamos utilizando el esteroide, también vamos a utilizar a un aumento de la insulina en bolo, ¿listo? Para lograr esta relación que yo les digo 60-40. Es decir, que en este caso yo no le aumenté 50-50, sino que yo utilicé 60-40. Bien, priorizando las insulinas en bolo por el efecto fisiopatológico que va a tener el corticoide a nivel del metabolismo de la glicemia. Y en este caso voy a utilizar una corrección de glicemia de moderada intensidad en caso de que lo requiera. El cuarto ejemplo, ¿listo? Tenemos un paciente con esteroides que no utilizaba insulina previamente, ¿listo? Entonces, paciente de 67 años, 80 kilos, diabetes tipo 2, ingresa por una exacerbación de asma, como el caso anterior, y comienza a utilizar prednisolona 40 miligramos por día. Tiene una glicosilada de 6.5, es decir, está en rango, y la glicemia en sangre al primer día de hospitalización fue 120, 250, 280 y 150. Entonces haga pausa un segundo, analice y continuamos. Bien, en este caso, paso número 1. Le voy a empezar NPH todas las mañanas con una dosis de 0.4 unidades por dosis de prednisolona. Es decir, el paciente está tomando 40 miligramos, entonces 0.4 por 40 me va a dar 16 unidades diarias. Esa es la dosis que debería darle a mi paciente. ¿Listo? Este paciente tiene una diabetes bien controlada al inicio, pero me presentó, como ustedes vieron, una hiperglicemia inducida por esteroides en el hospital. Y si ustedes vieron, afectó principalmente la glicemia del mediodía. Por eso estamos prefiriendo una dosis matutina de NPH que la vamos a administrar junto con el corticoide que tiene indicado, ya que el momento pico de acción del NPH va a coincidir con el momento de la hiperglicemia. Y en este caso utilizamos un esquema de corrección de moderada intensidad porque tiene una diabetes bien controlada. Bien. Algo importante a tener en cuenta es que esta presentación no es una guía estricta de manejo y no se debe usar para justificar un manejo en particular. ¿Listo? A pesar de ser una revisión bibliográfica, la toma de decisiones siempre va a depender de paciente a paciente que se esté manejando, ¿ok? Y según el criterio clínico de cada médico. Acuérdense de eso. Siempre prima la clínica y tienen que estar muy seguros. Y si no están seguros en algo, algo que es muy importante en medicina es que si uno no está 100% seguro de un manejo, siempre es mejor consultar a alguien que tenga mayor experiencia que uno. Eso no lo hace uno menor médico, no lo convierte a uno en un mal profesional. Al contrario, parte de la grandeza está en conocer nuestros propios límites y siempre hacer las cosas en pro de nuestros pacientes. Bien, esta fue la fuente bibliográfica de la revisión que hicimos. Bien, y muchísimas gracias a todos por su atención.